Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Vamos a hablar de las pruebas de hipótesis para comparar las medias de dos muestras independientes. Tenemos aquí a un grupo que ha tenido educación a distancia y ha obtenido estas calificaciones. Es un grupo de 50 alumnos. Y tenemos a otro grupo que ha tenido educación presencial y tiene estas calificaciones. Son dos grupos independientes, cada uno ha tenido su tipo de educación y pues los investigadores consideran que probablemente la calificación en educación presencial es más alta que la calificación en educación a distancia. Si nosotros hacemos el diagrama de caja y patillas o el diagrama de caja y bigotes, encontramos esto. Este azul es la educación presencial y este naranja es la educación a distancia. La educación a distancia se ve más abajo, entonces podemos pensar que a los alumnos les está yendo más mal con la educación a distancia, pero eso tenemos que comprobarlo. Para ello, nosotros hacemos nuestra hipótesis nula y nuestra hipótesis alternativa. Vamos a usar como hipótesis nula que la media de las dos, educación a distancia y educación presencial, es igual. Con respecto a la hipótesis alternativa de que la media de la educación a distancia es menor que la media de la educación presencial. ¿Por qué se llama prueba de una cola? Porque no estamos viendo si son iguales o diferentes, sino si son iguales o menor que. Entonces, realmente, si son menor que, pues nos va a indicar que se rechaza la hipótesis nula y no es necesario hacer una prueba de dos colas. ¿Cómo hacemos esto con Excel? Bueno, para hacerlo tenemos nosotros esta opción de datos y dentro de ella análisis de datos. Pero ustedes van a ver que tenemos prueba T para dos muestras suponiendo varianzas iguales y prueba T para dos muestras suponiendo varianzas desiguales. Entonces tenemos que analizar las varianzas de estas muestras para ver si son iguales o diferentes. ¿Cómo hacemos eso? Bueno, pues volvemos a poner datos, análisis de datos y buscamos la prueba Fisher F para varianzas de dos muestras. Aquí tenemos la prueba y le ponemos aceptar. ¿Qué variables vamos a comparar? La A con la B, que son estas dos, la A con la B. ¿Tiene rótulos? Sí, estos dos son los rótulos. Y que nos lo ponga en una hoja nueva. Vamos a revisar esta prueba. Vamos a hacerle un poquito más despacio. Y observamos que las medias, pues efectivamente se ven diferentes, 6.78 y 9.04. Parece que la calificación es mejor con educación presencial. Las varianzas, una es 0.62 y otra es 0.81. Entonces, bueno, vamos a ver si se pueden considerar iguales o diferentes. Para ello se hace una prueba F y nos da el valor P. El valor P es 0.177, que es mayor que alfa. El valor P es mayor que alfa. Entonces, quiere decir que probablemente la desviación estándar de la educación presencial es mayor que la desviación estándar de la educación a distancia. Entonces, aquí vamos a poner como título prueba F. Y vamos a regresar a nuestros datos y vamos a hacer entonces con datos, análisis de datos, una prueba para dos medias, pero suponiendo varianzas desiguales, que fue lo que encontramos en la prueba F. Entonces le ponemos aceptar. ¿De qué variables vamos a hacer la prueba? De la columna A con respecto a la columna B. La diferencia hipotética entre las medias es 0. Es la diferencia hipotética, o sea, que tengamos igualdad de medias. Le ponemos que tiene rótulos, alfa es igual a 0.05 y que nos lo ponga en una hoja nueva. Aquí lo puso en esta hoja, vamos a cambiarle el nombre. Vamos a ponerle que aquí hizo una prueba T.
y vamos a revisar qué encontró. Es una prueba T para 2 muestras, suponiendo varianzas desiguales. Entonces, aquí tenemos los valores. Medias, ahí está. Entonces, aquí tenemos los valores. Las medias son 6.9 y 9.04. La idea es ver si esas muestras realmente representan que la población tiene medias diferentes. En este caso, que la educación presencial tiene una media mayor que la educación a distancia. Esa sería nuestra hipótesis alternativa y por lo tanto sería de una cola. Entonces nos vamos al P de una cola, que es 7.5 E a la menos 22. ¿Qué significa ese 7.5 por E a la menos 22? Que vamos a recorrer 22 lugares a la izquierda el punto decimal, o sea 1, 2, 3, 4 hasta 22. Es un valor pequeñísimo, prácticamente es 0. ¿Qué quiere decir? Que como este valor es menor que alfa, es un valor más chiquito que alfa, se rechaza la hipótesis nula. Se rechaza la hipótesis nula. ¿Eso qué significa? Que podemos pensar con un 95% de confianza, alfa es igual a 0.05, como habíamos dicho. Se rechaza la hipótesis nula con un 95% de confianza. Entonces, con un 95% de confianza, podemos pensar que definitivamente la educación presencial tiene una calificación media mayor que la educación a distancia. Esa sería nuestra conclusión. Gracias.